cómo puede, en este caso, hoy nos vamos a centrar en la energía de la flor, de la esencia Centauri, cómo puede servir de complemento y cómo puede, en algunos casos, a lo mejor extenderse, ¿no? Entonces, Edward Bach, vamos a hablar un poco de las características de la flor Centauri, ¿no? Centauri es la flor, el remedio que él determinó para aquella falta de voluntad y sometimiento. Yo quiero empezar, por ejemplo, esta charla con unas palabras, o sea, cuando él hizo un cuento, que es el cuento de los 16 viajeros, en el que describe la actitud, de actitud de alguna esencia. Por ejemplo, vamos a centrarnos en lo que él nos habla en este cuento de la actitud de Centauri, ¿no? Decía, y el pequeño y sumiso Centauri quería aligerar tanto la carga que estaba dispuesto a cargar el equipaje de todos. Lamentablemente, para el pequeño Centauri, generalmente llevaba la carga de los que eran más capaces de llevarla por sí mismos, porque se lo pedían a gritos. ¿eh? También, por ejemplo, cuando un amigo suyo, el doctor Daniel Cook, pues nos dice a sí mismo, hablando de Centauri, que son personas bondadosos, callados, personas gentiles, que sienten un exceso de ansiedad por servir a los demás, se siguen demasiado en nuestro esfuerzo y ese deseo es tan fuerte en ellos, que son más sirvientes que ayudantes. Entonces, como vemos realmente la energía del mensaje que Edward Bach nos quiso transmitir al elaborar este remedio, la base de este remedio es el principio, es el mensaje, es la capacidad de servicio, de autodeterminación y propia realización que cada uno llevamos dentro, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, aquí eh, el adjetivo es, porque vamos a trabajar con este remedio, hay una polaridad que es debilidad, fortaleza. O sea, el desequilibrio es la debilidad, el servilismo, la debilidad. Y realmente aquí nosotros lo que vamos a fortalecer es la voluntad, la voluntad, ¿eh? La voluntad y fortalecer a la persona, fortalecer a la persona a través del desarrollo de su voluntad individual, ¿no? Por eso, por ejemplo, la energía de este remedio de Centauri está relacionada con el arquetipo del sometimiento, es decir, la imposibilidad muchas veces de ser libre de ataduras, que impiden, que anulan la voluntad, impiden que aflore nuestra propia individualidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista astrológico, la energía de este remedio está relacionada con el elemento tierra y hace referencia a personas introvertidas, intuitivas, prudentes, serviciales, con fuerte, pues, sociables y reservadas. Entonces, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, ¿no? Cada actitud, realmente cada actitud que adoptamos, ¿no? Siempre tiene una intención. Entonces, la intención que adopta la persona, el que experimenta un estado Centauri, ¿cuál es? Es dar, es el servicio, pero llegar a la sumisión, pero dar y también recibir. ¿Y recibir qué? Aceptación y reconocimiento de los demás, utilidad, sentirse útil a través del servicio, entonces llega a la sumisión, con el objetivo de ¿qué? De sentirse útil, sentirse útil. Entonces, podemos ver algunos síntomas, yo digo aquí, síntomas emocionales, o sea, algunas actitudes que podemos ver que adopta esta persona que necesita Centauri, pues la forma, la actitud de ayudar a los demás,
de forma desinteresada, se puede convertir en servilismo. Entonces, es una persona que tiene una individualidad escasa porque se somete a la voluntad de otro. Entonces, la voluntad, o sea, es claro que la voluntad es la actitud que menos desarrolla, porque hay falta de autodeterminación, de dependencia. Entonces, por supuesto, realmente muchas veces, ya lo vamos a ver ahora con más detalle, pero normalmente una persona que llega a un sometimiento, normalmente detrás de esto hay una baja autoestima y muchas veces hay una carencia afectiva, porque lo que determina realmente, lo que determina que la persona se someta a otros es el miedo al rechazo, el miedo al rechazo y el miedo a estar solo, el miedo a todo, porque muchas veces esa carencia afectiva que se generó a lo mejor, que digo yo, se generó en la infancia a lo mejor, pues como una forma de llenar esos vacíos que produjeron, es realmente servir a otros para, lo típico, evitar que vuelva a experimentar esa sensación de carencia afectiva. Entonces, en estas personas con estas actitudes normalmente, como consecuencia, van a experimentar un cansancio físico, por el desgaste, porque ese afán de servicio le lleva a olvidar sus propias necesidades, sus propios deseos, ¿no? Entonces, como vemos, realmente, por ejemplo, Edward Bach, claro, además, él introdujo, Centauri, forma parte del grupo de los 12 curadores, y tiene que ver con la luna, las personas que tengan la luna en Virgo, en Virgo. Y normalmente puede ser, la mayoría de las veces lo vamos a ver como un estado caracterológico, es decir, que esta actitud que adopta, forma ya parte de su personalidad. Entonces, pero también lo podemos ver no solamente como un estado caracterológico, también lo vamos a ver eh, temporal, por las circunstancias que está experimentando la persona, se somete y anula su voluntad. Por ejemplo, siempre Edward Bach relacionaba, desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, sus pacientes, a lo mejor con una actitud Centauri. ¿Cuál sería? Pues la persona que se siente, el enfermo, que se siente sometido a la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cualidad? La cualidad, o sea, el estado positivo que transforma la catarsis que se produce es fortaleza y autoestima. O sea, transformar esa servilismo, esa forma de servir de forma desinteresada, es como transformarlo en fortaleza y en autoestima. Es decir, la persona define sus límites, impone sus límites. Por eso realmente la actitud, el centauro, lo que nos va a ayudar es aumentar, es como una inyección de autoestima, ¿no? De autoestima. Entonces es como decir, aprende a decir no. ¿En función de qué? De primero, de pensar en su propia conveniencia, en su propia, ser realmente si me conviene o no me conviene. Y si no me conviene, pongo límite. Pongo límite. Se integra muy bien en la persona, o sea, en los grupos, pero siempre conservando su individualidad. Bueno, esta planta, la centaurea menor, es de la familia de la gentiana. Acordar que la gentiana también es otra flor. El centauro está en el grupo 5 y gentiana está en el grupo 2. En el grupo 2, el grupo de la
a ver, lo digo, la falta de certeza. Entonces, es una planta bajita, de 40 a 50 centímetros, que tiene un tallo muy, muy fino, muy erguido. En la fotografía de este encuentro podemos ver realmente la morfología orgánica, la morfología crece una flor por tallo, y, y normalmente, bueno, normalmente también en la Centauri podemos verla individual o formando como una pequeña roseta. Roseta. Entonces vamos a pasar ahora a ver, y a continuación vamos a ver cómo esta esencia puede servir de complemento, complemento o de extensión a otro estado. A otro estado. Entonces, vamos a empezar viendo la flor. Realmente, por ejemplo, yo voy a proponer una serie de esencias en las que nosotros yo he investigado, os propongo, pero realmente, por ejemplo, la flor Centauri, a lo mejor el Centauri pues, también podría servir de complemento de extensión a otros estados, pero lo más importante, yo creo, que son los recogidos, ¿no? Entonces, cerato, vamos a ver el cerato. Acordaros, el cerato es una flor que está dentro del grupo 3, el grupo 3, desinterés por las circunstancias actuales, y que realmente siempre hace referencia a la falta de intuición, a la falta de identidad de tu propio criterio, ¿no? Entonces, tanto cerato como Centauri son dos remedios que nos van a ayudar a esas personas que necesitan reconocimiento, afecto y aceptación. Y estas necesidades siempre son manifestación de su baja autoestima, de su baja autoestima, porque en ambos estados podemos ver que la persona adopta una actitud de dependencia. Dependencia en Centauri depende del reconocimiento de personas, es un nivel afectivo emocional. En Cerato depende de la opinión y de la información aportada por otro. Es decir, no cree en su propio criterio y recurre para fortalecer su criterio, recurre a las opiniones externas, desvalorizando el suyo propio. El suyo propio. Entonces, cuando observemos que una persona que está sometida, que no pone límites, por su baja autoestima, que busca aceptación y reconocimiento, le damos Centauri. Pero además, esta persona, nosotros observamos que hay una falta de identidad en su propio criterio, porque lo desvaloriza, como decía, su propio criterio, y siempre recurre a otro en busca de reconocimiento. A esta persona le vamos a dar como el Centauri va a complementar la acción del cerato. Realmente, por ejemplo, en cuestión de autoestima, de fortalecer la autoestima de la persona, vemos como realmente la complementariedad de ambos remedios, tanto Centauri como, como cerato, es perfecta, porque es para proporcionar una ilusión de autoestima, y este efecto lo va a notar sobre todo a nivel emocional, y a nivel físico también, porque en el momento que tome conciencia efectivamente de o sea, del no poner límite, del sometimiento que está teniendo realmente, por ejemplo, ahí es como frena el desgaste físico, a lo mejor el sometimiento, porque porque toma conciencia efectivamente de la actitud que está adoptando. El siguiente remedio, achicoria. En achicoria, efectivamente, en ambos estados vamos a observar la necesidad de afecto, la necesidad de afecto. Entonces, igual que en el anterior, o sea, hay una complementariedad, efectivamente,
entre ambos, entre la Chicoria y el Centauri, por la imposibilidad de poner límite, de someterse al otro, por una parte Centauri, pero aquí veríamos que realmente es como, ¿cómo diría? Centauri en este caso sería como un efecto o una consecuencia de no poner límite. Esa, o sea, el decir, aquí lo principal sería el estado chicorí, ¿eh? Lleva a la persona y la persona a someterse, al estado chicorí. Entonces, el estado Centauri sería como el efecto no poner límites. ¿Por qué? Por esa necesidad de afecto que tengo, pues, ni pongo límites. Yo lo que no quiero es estar solo. Entonces no pongo límites. Que hagan conmigo lo que quieran. ¿Pero por qué? Porque hay un apego muy fuerte. Entonces la persona como no toma conciencia de su límite, se somete, da igual. La cosa es tener, o sea, no perder realidad con mi afecto, ¿no? Entonces, si me tengo que someter, me someto. Entonces, es como una manifestación de cómo el afán por conseguir algo puede ser el origen de esta falta de autoestima. Entonces, porque la persona, para conseguir lo que quiere, no perder territorialidad en su afecto, manipula, se apega, controla. Y entonces, como digo, y en ocasiones, si se tiene que someter, se va a someter, se va a someter y lo hace. Y lo hace. Entonces, el próximo remedio sería la esencia olmo. Efectivamente, la cualidad, o sea, la cualidad o el aspecto que comparten ambos remedios, ¿cuál sería? El desbordamiento. El desbordamiento. Pero fijaros, ¿cuál es la causa? La causa es no poner límite, una baja autoestima, entonces, debido a que no me valoro, a que no me tengo en cuenta, me someto, no pongo límites. Pero dice Tauri, ¿cuál es el efecto? Un estado olmo. Es decir, me someto tanto que caigo que asumo un exceso de responsabilidades, que las que no me puedo decir que no. Y entonces el efecto, ¿cuál sería? El agobio, el olmo. El olmo. Entonces, porque una persona que experimenta este estado tanto, pues sí, una forma de la repetición hasta el hábito, nos podemos encontrar el olmo de forma caracteriológica, ¿cómo sería? Una persona que asume responsabilidades, se agobia, y se agobia, entonces no pone límites. Entonces estas personas, pues también se podría experimentar el, el, el efecto por el olmo únicamente lo vamos a ver realmente en las personas, porque el olmo, como decía, es el efecto de un estado Centauri, y normalmente las personas que sienten este agobio, normalmente tienen el Centauri de forma caracteriológica, no de forma temporal. Como decía, son personas que asumen, y ya la repetición al tener el hábito y no ponen límite. Es decir, asumen responsabilidades, entonces por tal por miedo al rechazo muchas veces, entonces no, prefieren agobiarse, a tener, decir, a lo mejor a recibir alguna oposición, o gente que le puede decir, oye, sí que le exigen, ¿no? O sea, que le exigen a lo mejor el cumplimiento de una obligación y tal. Entonces esta persona, al no poner límite, cae como efecto el olmo. De su actitud es el olmo. ¿Sí? Entonces, aquí fijaros, por ejemplo, aquí olmo
olmo en este caso, porque como hemos visto, la causa es un efecto Centauri. Entonces, el olmo vendría a ser el complemento de Centauri, porque cuyo efecto está focalizado sí, porque la causa está focalizada en su estructura, o sea, es algo que ya tiene la persona, como decía, de forma caracteriológica. Entonces, el estado olmo viene a ser la consecuencia ¿eh? del estado Centauri. Entonces, por eso muchas veces, además de olmo, van a necesitar Centauri, van a necesitar como consecuencia de su estado, van a necesitar el olivo, por el efecto, por el agotamiento físico, por el efecto social. Pues a continuación vamos a ver la flor alerte, que en este estado igual hay, tanto en alerte como en Centauri, hay baja autoestima, pero el origen de esta baja autoestima es distinto, porque el arch, la persona que adopta una actitud, una baja autoestima, es porque se siente inadecuado, inadecuado en el hacer, en el hacer. En Centauri la baja autoestima porque viene por esa necesidad de que le aprecien, de que le acepten, de que la aprecien, de que le acepten. Entonces, en ambos podemos ver que hay miedo al rechazo. Miedo al rechazo de la ERTE sería por sentirse inadecuado, por sentirse inadecuado. El Centauri, hay miedo al rechazo por esa necesidad de que le aprecien, de que la acepten, y miedo a que me digan que no o que me rechacen, ¿sabes? Entonces, Large sería el efecto, Centauri, en este caso igual como dicho antes con Olmo, ¿no? Sería el origen. ¿Por qué? Porque no pone límites. Está la persona caracteriológicamente no pone límites debido a su miedo al rechazo. Es decir, prefiero estar sometido, que es decir, que estar solo, que le rechacen. Entonces, por eso se somete. Entonces, sería como el origen. ¿Y el efecto? ¿Cuál sería? El sentirse inadecuado, inhibición por baja autoestima. Hay una desvalorización de sus propias actitudes. Entonces, la persona es como el efecto de cómo reacciona al sentirse inadecuado, inferior. Entonces, efectivamente, muchas veces en los desequilibrios, en los remedios florales, efectivamente podríamos hablar de cuál es la esclavitud emocional que siente la persona, ¿no? Y aquí, en este caso, en estos dos remedios, la esclavitud emocional sería el miedo al rechazo, miedo al rechazo porque la persona se hemos visto con alerta, porque la persona se siente inferior, se desvaloriza, no actúa por sentimiento de inadecuación. Hay un complejo de inferioridad, y en Centauri efectivamente la persona se desvaloriza, no pone límites, se somete por miedo al rechazo, por miedo al rechazo. El mímulo, vamos a hablar de mímulo, hablando de miedo, ¿no? Vamos a hablar los estados que representan ambas esencias, comparten el miedo, ¿no? Pero el mímulo hace referencia como a un miedo concreto, un miedo concreto, un miedo definido, un miedo tangible. Es decir, la persona que puede definir el tipo de miedo que siente. Pero el Centauri hay miedo, pero ¿miedo qué? Miedo permanente a perder el afecto, a ser rechazado. Es decir,
el Centauri lo que tiene es vulnerabilidad ante la reacción de los demás. O sea, me siento, ¿por qué se siente sometido? Porque tiene miedo al rechazo. Entonces prefiero estar sometido, prefiero estar sometido que realmente que reaccionar y defender, y sí, defender mi postura, ¿no? Entonces, la persona, cuando una persona experimenta un miedo concreto, hay incertidumbre, por ejemplo, el remedio adecuado sería nímulo, ¿no? Nímulo. Pero entonces, superar ese conflicto que le produce determinada situación, por el conflicto, ¿por qué se hace más difícil superarlo? Superar, o sea, que aflore la confianza para superar ese conflicto. ¿Por qué? Porque la persona no pone límite, por miedo al rechazo. Entonces, es decir, puede aflorar su confianza, pero es como que lo bloquea con su miedo, su confianza en sí mismo. Porque, claro, nímulo es confianza en el exterior, de algo que viene de fuera. Pero realmente, por ejemplo, el Centauri está hablando de un miedo interior, un miedo al rechazo, un miedo que tengo a que, sí, un miedo que tengo a realmente a que me rechacen, por eso prefiero no poner límite y estar sometido que rechazado, que rechazado. Entonces, en este caso, como decía, es necesario que aflore. Aquí en este caso, ¿qué sería? Que aflore la confianza ante algo externo y la autoestima. Y la autoestima que es confianza interior, como decía, confianza algo externo, producida por algo externo, y la autoestima es la falta de confianza por algo interno. Entonces, realmente, para reforzar su confianza, tanto interna como externa, estas flores podemos ver que realmente hacen Centauri actuaría como complemento de, aunque la complementariedad es ambas, cuando hay algo, falta de confianza por algo externo e interno, realmente ahí estas dos esencias hacen una buena sinergia porque nos ayudan para fortalecer la confianza de la persona, ¿no? Entonces, decir, el nímulo va a hacer que aflore tu confianza, tu coraje ante algo externo, ¿no? Y el Centauri va a reforzar la autoestima, va a permitir a la persona definir sus propios límites, autorrespeto, valoración personal y independencia. El siguiente remedio que vamos a hablar sería el roble. El roble, ambos estados, claro, ambos estados representan estados en los que el hacer en función de los otros es una obligación. Por eso asumen un exceso de responsabilidades. O sea, carga excesiva, pero siempre sobre la base de diferentes razones. Por ejemplo, el roble, la persona siente que estas responsabilidades son un deber, pero, o sea, son excesivas, pero son un deber. Es algo que hay un sentimiento de cumplimiento, un sentimiento de tengo que hacerlo, de obligación, es algo que viene de dentro. Se exige a sí mismo, hay mucha autoexigencia, pero muchas veces el roble, una persona que cae en un estado roble, no es consciente de su actitud, de su autoexigencia. El Centauri, es decir, efectivamente asume un exceso de responsabilidades, pero aquí la persona, su autoestima le impide poner límites. Poner límite. Imaginaros una persona que en un estado
en un estado, ¿cómo sería? Que en un estado roble, que asume un exceso de responsabilidad, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, además podemos encontrarnos que esa persona, debido a su baja autoestima, le impide poner límites, definir los límites, ¿eh? Definir los límites. ¿Eh? Entonces, el desequilibrio que representa roble, ¿eh? Únicamente se va a transformar en el momento que sea consciente de que se impone y que le impide que el independiente y sentirse valorado. Por eso realmente la complementariedad de Roble y Centauri es muy buena por eso, porque realmente es como una inyección de autoestima, una inyección de conciencia, sobre todo de la actitud que la persona está adoptando. ¿eh? Está adoptando. Entonces, porque en el momento que la persona define su límite en Tauro, y deja de experimentar la responsabilidad que se impone como una duda carga, va a empezar a disfrutar la vida. Porque es como una necesidad de una liberación, ¿no? Una liberación. Porque vemos realmente, o sea, la autoexigencia y la actitud de sometimiento, pues realmente lo que van a facilitar es que la persona se libere de esas cargas. ¿eh? De esa carga. ¿Sí? El pino aquí, cuando en el pino, podemos ver que realmente también ambos estados, tanto el pino como la centauri, comparten un aspecto, que es la desvalorización. La desvalorización está presente en ambos estados. En pino, la persona se desvaloriza debido a su baja autoestima. No sé, es decir, la persona en el pino, la persona no acepta que el hecho o el origen de su culpa fue un error y se autocastiga. En Centauri, su baja autoestima le hace estar a merced de la voluntad de los demás y asumir culpa y asumir todo. O sea, es decir, aquí lo más importante es la voluntad de los demás. Por eso no tengo límites, porque yo, por miedo, como decía antes, por miedo al rechazo, lo que voy a hacer es asumir. Si tengo que asumir culpa, la asumo. Pues o sea, él decide a lo mejor los errores fueron cometidos por otros, pero debido a esa baja autoestima, debido a esa, es como que yo asumo la culpa. O sea, no, asumo la culpa y no pongo límites. Entonces, eh, vemos que en este caso, por ejemplo, relacionado con la culpa, o sea, este estado Centauri, lo podemos ver que la persona lo puede experimentar no solamente de forma temporal, sino también de forma caracterológica. Es más, es muy frecuente ver a las personas que experimentan de forma caracterológica, o sea, ya como parte de su personalidad, un estado Centauri, un estado Centauri, porque o sea, la persona es como la culpa es como es algo, es un efecto de esa personalidad, de esa personalidad basada en una baja autoestima, ¿no? Entonces le impide asumir, o sea, no le impide, no, asume las culpas de otros, ¿no? Por su imposibilidad de poner límite, Entonces ahí vemos realmente, por ejemplo, la sinergia entre ambas esencias. Ahora vamos a ver la flor nogal. Vamos a ver, la flor nogal nos va a permitir
o está dirigida, la energía de ambas esencias está dirigida a reforzar la voluntad de la persona. Y efectivamente, como he visto, en ambos estados se describen personalidades débiles, que una se deja fácilmente influenciar. ¿Por qué? Porque le falta la protección ante lo externo, protegerse ante lo externo. ¿eh? Y entonces a esa persona, por esa facilidad de influencia, le vamos a dar el nogal. Y siempre el nogal hace referencia a un estado, aquí, a un estado temporal. Temporal. Y luego, la persona que fácilmente se somete porque no sabe poner límite, por esa baja autoestima, también hace un buen complemento, pero fácilmente se somete al no poner límites por su baja autoestima. Entonces, es decir, como ven, en ambos es también común la necesidad de protección, es común en ambos, pero siempre nogal. Por ejemplo, la falta de protección del nogal es algo externo, algo que viene de fuera, entonces es un estado temporal. Pero la centaurea esa necesidad de protección es algo que viene de dentro, es algo que viene de dentro porque yo no creo en mi propio criterio, y entonces no pongo límites, o sea, no me valoro, y realmente la mayoría de los veces lo vamos a ver como un estado caracteriológico. Entonces, ambas esencias se combinan muy bien, hay una buena sinergia entre ambas para reforzar la voluntad de la persona. ¿Sí? La voluntad de la persona. Ahora vamos a ver el castaño rojo, el castaño rojo, efectivamente también en ambos estados hay miedo, ¿no? Pero el castaño rojo es el miedo por la seguridad del ser querido, independientemente de que sea biológico, o sea, que hay una línea de consanguinidad, da igual, ¿no? Es el miedo por la seguridad del otro con el que yo establezco un vínculo de amistad, vínculo de trabajo, vínculo de lo que sea, pero realmente que me despierta en mí la falta de protección por la seguridad del otro. Y realmente en Centauri lo que podemos observar es el miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Entonces, como decía, ambos establecen un nexo energético con el otro, pero por distintas razones. Porque realmente el nexo que establece el castaño rojo es un nexo de tipo afectivo. Y el nexo que establece Centauri es un nexo que establece por seguridad. O sea, yo lo que necesito es que tú aumentes mi autoestima. Entonces, por eso, busca personalidades más fuertes, realmente gente que le den seguridad, ¿no? Pero por eso establece el nexo, ¿no? Entonces nos encontramos personas con un fuerte nexo afectivo que por miedo al rechazo y por miedo a perder ese nexo adoptan una actitud de sometimiento. Es decir, prefiere estar sometida a perderlo, Y así vemos en muchas relaciones, como realmente del tipo que sea, o sea, pueden ser de pareja, de amigos, de tal, ¿no? Realmente que se establecen fuertes nexos afectivos que por el miedo al rechazo me someto. Pues con el castaño rojo,
terminamos la serie de la esencia, que pueden hacer una buena complementariedad. Es decir, por eso yo propongo realmente vosotros investigar y decir, pero no solamente con este remedio, sino con otros que hemos visto y tal, pues realmente que pues, que a vosotros parece también un complemento, una extensión que también podrían funcionar. Pues realmente como eso, nosotros aquí en este grupo, el objetivo de este grupo es aprender sobre terapia floral, ¿no? Y entonces independientemente de la fuente, ¿no? Independientemente